Cuando me encontré con los primeros indicios de que mi noción de lo real estaba equivocada, mi identidad se precipitó por una pendiente con destino incierto. Esto me sucedía especialmente porque mi perfil de personalidad se construyó en un entorno extremadamente materialista. En el entorno donde crecí se respiraba un ateísmo militante y se profesaba un rechazo frontal a toda ontología que no estuviera sostenida por el consenso científico. Las religiones, la espiritualidad y cualquier fenómeno que no pudiera ser explicado mediante el método científico o simplemente no existía o era el producto de alguna histeria colectiva u otro tipo de engaño o autoengaño. Este enfoque racionalista se extendió incluso a las tradiciones infantiles, como la de los Reyes Magos. Mis padres nos revelaron desde el primer momento que los Reyes Magos eran una ficción promovida por ellos mismos. Su decisión se fundamentaba en la idea de que educar a un niño en la creencia de algo sobrenatural, como los Reyes Magos, que reparten en una noche regalos a los niños de todo el mundo, podría facilitar la construcción de un modelo de pensamiento propenso a aceptar este tipo de enfoques mágicos. Por eso, en la medida que me he ido encontrando con hechos que no se pueden explicar desde el punto de vista científico materialista, mi modelo del mundo y mi sistema de ideas, y con él mi propia identidad, ha ido entrando en crisis. Esta sensación produce muchísimo vértigo, y este vértigo es la respuesta a una pregunta que me asalta recurrentemente. ¿Por qué, ante la abrumadora cantidad de pruebas de la existencia de una conciencia no local, de que no somos únicamente un cuerpo y de que nuestra conciencia trascenderá a la muerte del cuerpo, por qué, ante esta evidencia, tantos deciden mirar para otro lado, deciden no querer saber nada y dedicarse a otra cosa? ¿Por qué deciden no investigar este asunto? La razón de esta conducta evasiva reside en que la espiritualidad desvela una estructura de la realidad tan radicalmente distinta a lo que hemos asumido como verdadero que todo aquello que conocemos se vuelve desconocido, ajeno y extraño. La espiritualidad no solo afectará a tu comprensión de la naturaleza de la realidad, sino a tu sistema de valores y modelo ético, tu conducta, tus hábitos, tu relación con los demás y contigo mismo. En definitiva, te cambiará hasta un punto en el que no podrás reconocerte. Ya vengas desde una perspectiva religiosa o como yo, desde un ateísmo militante, la espiritualidad destruye por completo tu universo para generar un escenario completamente nuevo y desconocido. El suelo desaparece bajo tus pies y se produce esa sensación de vértigo tan difícil de asimilar. Se pone así en crisis la construcción subjetiva. Esta es la razón por la que muchas personas deciden, de forma intuitiva, natural y comprensible, mirar hacia otro lado. Yo he sido incapaz de mirar hacia otro lado. Muy al contrario, he sentido el impulso de seguir investigando. Esta actitud de investigación continua es algo que caracteriza el escepticismo clásico, que cuestionaba la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto y definitivo. En la práctica contemporánea, este seguir investigando, como premisa, deriva en dos escenarios opuestos. Por una parte, el no dar por definitiva ninguna conclusión condujo al método científico moderno, con la secuencia de sucesivas refutaciones, donde una teoría, a la luz de cada nuevo descubrimiento, sustituye a la anterior en una cadena sin fin. Por otra, el escepticismo, llevado a su extremo, conduce a una negación de cualquier fundamento. Harry Gordon Frankfurt, al final de su ensayo On Bullshit sobre la charlatanería, escribía: la proliferación contemporánea de la charlatanería tiene también raíces más profundas en las diversas formas de escepticismo que niegan que podamos tener acceso seguro, alguno, a una realidad subjetiva y que rechazan, por consiguiente, la posibilidad de saber cómo son realmente las cosas. Es decir, por una parte tenemos que el escepticismo conduce al método científico, que es una herramienta fundamental para consolidar lo que conocemos como la verdad epistemológica. Y por otra parte, este mismo escepticismo desemboca en la negación de todo conocimiento objetivo, incluyendo esa verdad que antes había ayudado a construir. Tenemos, por así decirlo, a científicos y charlatanes sujetos por la misma cadena. Existen, con toda certeza, infinidad de definiciones de espiritualidad. Existen numerosas tradiciones espirituales y a estas tradiciones, cada una con sus particulares ontologías, hay que añadir las interpretaciones que cada individuo pueda aportar. La acepción que voy a usar aquí
que con toda probabilidad tendrá sus detractores, es simple. Espiritualidad es una concepción de nuestra realidad que incluye la existencia de una conciencia no local. Y si existe una conciencia no local, una conciencia que trasciende la muerte del cuerpo físico, ¿cómo ha de ser el universo para que esto pueda ser posible? ¿Y cómo somos nosotros los individuos que ostentamos dichas conciencias? Digamos entonces que la espiritualidad es la disciplina que se encargaría de responder estas preguntas. La noción de verdad, desde la espiritualidad, se opone radicalmente a la noción de verdad desde el conocimiento científico. Si desde el conocimiento científico se utiliza la razón, la objetivación, la revisión por pares y la falsación como herramientas de acceso a la verdad, desde la espiritualidad se propone que la realidad es construida por la conciencia a la medida del pensamiento y su sistema de creencias. No existe, por tanto, una única realidad sobre la que apoyarse y en este contexto la intuición es la herramienta fundamental de acceso a la verdad. Podríamos decir que el conocimiento científico se propone entender una realidad dada, mientras que la espiritualidad niega que tal realidad esté dada, sino que se construye mediante la acción de la conciencia, y por tanto no hay algo que descubrir o entender, solo hay que construir y crear. Si el conocimiento científico reclama la objetividad como la herramienta de acceso a la verdad, la espiritualidad hace lo propio con la subjetividad. Objetividad y subjetividad son respectivamente las herramientas de validación de la verdad que operan en ambos paradigmas, científico y espiritual. Si bien desde la espiritualidad se declara al conocimiento científico insuficiente para ofrecer una explicación de la realidad, tengo que reconocer que mi incursión en este territorio espiritual vino de la mano de las pruebas objetivas, lo que no deja de ser paradójico, pero es quizá el único camino posible para una mentalidad como la mía, formada en el escepticismo. De ahí el subtítulo Espiritualidad desde el escepticismo. Conviene hacer aquí una aclaración, ya que si bien existe evidencia objetiva de la existencia de una conciencia no local, no existe evidencia científica. Es una distinción importante. Por ejemplo, existen innumerables casos de ECMs, experiencias cercanas a la muerte, en los que el sujeto regresa de una muerte clínica con información que no podía tener. También hay estudios de casos de niños que han recordado con detalle el entorno de una vida anterior y se ha podido verificar esos detalles. Esto es evidencia objetiva, pero no es evidencia científica, porque no se puede reproducir el experimento en un laboratorio para su revisión por pares. El escenario que se dibuja desde la espiritualidad, más allá de estas evidencias objetivas, no es un terreno firme como el que parece explicar el conocimiento científico. Más bien, es una suerte de caos sujeto a la interpretación individual y a los diferentes y cambiantes contextos. La verdad, al no estar sujeta a la objetivación, es reclamada por multitud de instancias distintas y contradictorias. En este escenario, asumo que el oportunismo y el engaño serán en cierta medida habituales. Por este motivo, el enfoque particular que tendremos aquí será el de no dar por verdaderas todas las tesis inmediatamente, sino que usaremos un baremo para determinar su fiabilidad basado en la objetivación. Aunque esto, en definitiva, sea un esfuerzo inútil, debido a la naturaleza subjetiva de la verdad espiritual, puede ayudar a personas que, como yo, se resisten de forma inconsciente a aceptar otros métodos más propios del medio espiritual.